Muy buenas noches, les damos la más cordial bienvenida a nuestro segundo día de Congreso de Salud Mental del Laboratorio Qualifarm. El día de hoy tendremos las conferencias Higiene del Sueño y Bienestar Físico, Mental y Emocional, como expositor al doctor Omar Morales, y la conferencia Fin de Año y Depresión, una expositora licenciada Karin García. Les recordamos que en el área de chat tenemos un comentario fijado, en él se encuentra un formulario que al llenarlo ustedes entran automáticamente a una rifa de la Agenda Wellness Journal Balance Cuerpo y Alma, que es de auditoría del doctor Morales. A continuación iniciamos con la conferencia Higiene del Sueño y Bienestar Físico, Mental y Emocional. Doctor Morales, le damos la más cordial bienvenida. Hola, muchísimas gracias. Bienvenidos de nuevo a este Congreso de Salud Mental de Qualifarm. Una vez más, gracias por la invitación, gracias a ustedes por estar conectados aquí, por hacer este tiempo y poder acompañarnos. Obviamente lo que buscamos es compartir alguna información que de alguna manera sabemos que va a ser útil y estamos tratando de abarcar temas de afección popular, es decir, que afecta a muchísima gente. Obviamente aquí estamos ante el tema de la higiene del sueño y la relación que tiene con el bienestar en general, tanto físico, mental y emocional. Si no has podido ver la conferencia de ayer en cuanto al estrés y ansiedad, te recomiendo que la veas, quedó grabada aquí en la página de Somos Salud, porque ahí hablé un poquito sobre los pilares del bienestar y uno de ellos mencionaba que es el sueño. Yo diría que en algún momento, ahora que bueno, ya tengo un poquito más de 40 años, empiezo a darme cuenta de las consecuencias de haber tenido un mal sueño durante muchísimos años, especialmente por la carrera que yo estudié. Desde el cuarto año de la carrera empezamos a hacer turnos. Antes de eso creo que es muy similar a cualquier otra carrera en la cual pues, nos toca desvelos para estudiar, pero a partir del cuarto año empezamos a hacer turnos cada 4 días y no nos detenemos hasta terminar residencia, que sería cuarto, quinto y sexto, y después otros 4 o 5 años más de estar haciendo turnos. Todo eso obviamente tiene una repercusión en la salud que en su momento yo no me di cuenta porque tal vez estaba un poquito más joven, tenía más energía y tal vez no le daba la prioridad, y ahora que estoy empezando a sufrir esas consecuencias me doy cuenta de la importancia que tiene el sueño y que pude haber hecho algo desde hace muchos años para evitar estar pues pagando las consecuencias, valga la redundancia, de no haberlo hecho así. Creo que en algún momento los problemas de sueño empiezan, como bien dice el título, bienestar físico, mental y emocional. Yo creo que empieza primero de manera mental, luego emocional y finalmente físico, igual que las enfermedades. ¿Por qué digo esto? Porque desde hace muchos años que vengo con mala higiene del sueño como tal, y pues bueno, en algún momento mi cuerpo lo resistía bastante bien. Ahora las cosas han cambiado, ya no es mental, emocional y físico, sino que ahora ya se vuelve físico porque ya estoy viviendo esas consecuencias de los turnos. Y después de lo físico viene lo que platicaba el día de ayer, que cómo lo físico puede generar ansiedad por las historias o por la interpretación que yo le estoy dando a las condiciones que tiene mi cuerpo en cuanto a salud se refiere. Entonces por eso digo que ahora es primero físico, luego es mental, y a partir de las emociones, de lo mental, perdón, mencionaba ayer que surgen las emociones. Y por eso es que vamos a hablar el día de hoy de higiene del sueño, cómo mejorar nuestra calidad de sueño, porque definitivamente está influyendo en nuestra calidad de vida. Entonces, ¿qué pasa con las personas que no tienen un buen sueño? Esto es algo bien importante que tomen en cuenta. Y voy a hablar algunas características de diferentes fases del sueño que vamos a tener o que tenemos durante todas las noches. Vamos a hablar de la cantidad de horas que deberíamos dormir, cuál es la hora ideal para irnos a dormir y cómo fomentar aquellas fases de sueño dependiendo de los beneficios que queremos lograr. Y obviamente vamos a hablar de algunas rutinas o algunos consejos que te voy a dar al final sobre cómo poder mejorar en general tu calidad de sueño y que eso influya en tu calidad de vida. Entonces, ¿qué pasa con las personas que no tienen un buen sueño? Te lo puedo decir por experiencia propia, y esto está avalado obviamente por estudios que han hecho en personas con trastornos del sueño. ¿Te sientes cansado? Si no, piénsalo tú, una noche de mal sueño, ¿cómo te sientes al otro día? ¿Te sientes cansado? ¿Te sientes con poca energía? ¿Te sientes fatigado? ¿Te sientes con poca paciencia? ¿Estás muy irritable? ¿Estás como muy explosivo? Puede ser, con ganas de no hacer mayor cosa. Y de hecho, conforme va avanzando la edad, como te mencionaba en mi caso, y esto a manera de chiste también, decíamos, antes mentíamos para poder salir, ahora mentimos porque no queremos salir y queremos quedarnos en casa descansando un poco. Entonces es también, ayer alguien mencionaba que en los comentarios
que tenía un problema de que no quería salir, que prefería quedarse encerrada. Puede ser también, habría que estudiar si no hay un problema de sueño, porque por lo general buscamos obviamente tener estos momentos un poquito más de tener un descanso. Así que vamos a hablar también de lo que es la deuda de sueño, que tiene que ver con esto, de cómo lo queremos recuperar. Entonces, esas son algunas de las consecuencias que pasan con las personas y vamos a hablar un poquito más de eso. Ahora, en cuanto a la cantidad de horas que debemos dormir, es diferente la cantidad de horas que tiene que dormir un bebé, por ejemplo, a una persona de 50, 60 años. No es lo mismo. Si ustedes se dan cuenta, un bebé tiene que dormir, o mejor dicho, pasa muchísimo tiempo dormido y pasa periodos más cortos despierto, en vigilia. Esto porque obviamente las necesidades de su cuerpo son distintos y lo voy a explicar un poquito cuando hable de las fases del sueño profundo. Más o menos un bebé necesita entre 12 a 16 horas diarias de sueño. Cuando llega a los 2 años necesita entre 11 y 14 horas, a los 5 años necesita entre 10 y 13 horas. En primaria, se dan cuenta cómo va disminuyendo, en primaria necesita entre 9 y 12 horas. Luego los adolescentes entre 8 y 10 horas, aunque sucede algo muy especial en los adolescentes, especialmente en los varones. Por toda la carga hormonal que tienen y todo el desarrollo que están teniendo, especialmente el hombre, tiende a ralentizar un poquito más como el ritmo de vida. Y entonces empiezan a ser un poquito más lentos. Si se dan cuenta en los adolescentes, los hombres tienden a ser un poquito más haraganes, a dormir más, como dice, bueno, no dicen ahora, lo decíamos desde antes, como con mucha hueva. Entonces, todo esto es algo fisiológico normal y tiene que ver con la necesidad que tenemos del sueño profundo, porque ahí vamos a hablar de cuáles son los beneficios de esta fase del sueño. Y finalmente, en los adultos necesitamos entre 7 y 9 horas. Es muy conocido, muy popular decir que la cantidad de horas que necesitamos dormir al día son 8. Precisamente viene de estos estudios que nos dicen que deberíamos dormir entre 7 y 9, el promedio es un 8. La realidad es que nuestras necesidades fisiológicas están más cercanas al límite superior de estos rangos que te he compartido ahora, pero la realidad es que estamos cerca al límite inferior o incluso estamos debajo de esto. Y obviamente eso es lo que va a traer las consecuencias más adelante. Entonces ahora sí veamos qué pasa con las fases del sueño. Sabemos que el sueño no es parejo, porque hay momentos en los que te puedes despertar más fácil, momentos en que te cuesta muchísimo, y aquí voy a hablar también un poquito de las siestas, por qué pueden ser útiles y por qué no en cuanto al tiempo que tomamos las siestas. Entonces, la primera fase del sueño es la conciliación, esa transición entre la vigilia y el sueño como tal. Puede durar algunos minutos nada más, de entre 1 a 7 minutos, y es cuando tu cuerpo empieza a prepararse para poder dormir. El tiempo en que te tardas en conciliar el sueño se llama un periodo de latencia de sueño, y esto también es algo muy importante, y lo voy a mencionar más adelante el por qué. No quiere decir que mientras menos tiempo de latencia o menor latencia de sueño tengas, es mucho mejor tu calidad de sueño. Quiere decir algo distinto que ya te lo voy a mencionar más adelante. Pero esta es la primera fase, la fase de conciliación. Vamos a hablar más adelante también de lo que son las ondas cerebrales, y es la actividad que tiene tu cerebro mientras más activo estás. Ahorita, por ejemplo, que es una hora temprano, que mi cerebro está ahorita maquinando muchísimo de lo que estoy compartiendo con ustedes, las ondas cerebrales son muy, muy rápidas. Se llaman ondas gamma. Y es muy distinto las ondas gamma a las ondas, por ejemplo, teta o delta, que son las más lentas, que hace que mi cerebro esté como mucho más tranquilo y más relajado. Entonces, por eso importa muchísimo la rutina que tenemos antes de irnos a acostar, para tratar de evitar llegar a la cama con unas ondas gamma y al contrario llegar con unas ondas alfa o ondas beta para empezar a hacer esa transición de la primera fase del sueño. Hay algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta y son los despertares. Los despertares, algunos de ellos somos inconscientes, o sea, no nos damos cuenta, y hay otros que sí nos damos cuenta. Pero independientemente si eres consciente o no, tienes que saber que esto interrumpe tu ciclo de sueño. Vamos a hablar hoy de las fases. Un ciclo de sueño quiere decir que has atravesado por todas las fases y luego necesitas empezar otra vez todo el ciclo. Entonces, estos despertares, que son micro despertares, que pareciera que no nos están afectando, pero pueden interrumpir nuestro sueño, y cuando vamos a pasar de una fase de conciliación a un sueño ligero o a un sueño profundo, estos despertares pueden interrumpir ese ciclo y deberíamos prácticamente empezar de nuevo todo el ciclo de sueño, y por eso es que tendemos a tener una mala calidad de sueño.
¿Qué pasa con estos despertares? ¿Cuándo son perjudiciales y cuándo no? Si al día siguiente, esta es una pregunta clave para ti, si al día siguiente, que cuando te levantas por la mañana, aún te sientes cansado, posiblemente tengas despertares que sí están afectando tu calidad de sueño. Si te sientes totalmente descansado y con mucha energía, entonces no habrá que prestarle mucha atención a esto. Ahora, te dejo una pregunta para que no lo vayas contestando ahí en el chat. ¿Qué piensas de las siestas? ¿Cuánto tiempo deberían dormirse? ¿Cuánto tiempo deberían durar? Y si crees que son útiles o no. Ya más adelante voy a hablar sobre esto, pero sería muy interesante saber qué piensan ustedes de las siestas. Creo que todos hemos vivido en algún momento, bueno, al menos en mi círculo, que mi gremio es los médicos, especialmente cuando estaba en el periodo de la residencia, a muchos de nosotros nos pasó que en la tarde decíamos voy a hacer una siesta y despertábamos y habíamos perdido la noción del tiempo, nos despertábamos asustados de que ya íbamos tarde para el hospital y simplemente había pasado que no había sido una siesta como tal, sino había sido un periodo mucho más largo de sueño. Entonces por eso es importante y es, mejor dicho, interesante saber qué piensan ustedes respecto a las siestas. Entonces mencionaba ahora lo que son los despertares. Estos microdespertares tienen mucho que ver con la estimulación que tiene tu cerebro, estas ondas que te estaba mencionando. Cuando durante el día has estado muy estresado, quiere decir que estás activando tu sistema de alerta, tu sistema sistema nervioso simpático. ¿Y eso qué hace? Que tus ondas cerebrales se mantengan un poquito más activas. Eso quiere decir que tu conciliación va a ser más tardada y tu latencia va a ser mayor. Va a ser más difícil llegar a estas ondas un poquito más lentas para que tú puedas entrar en un sueño en la siguiente fase, que ya lo voy a mencionar ahora, que es el sueño ligero. ¿Qué podría estar influyendo en estos estímulos en tu cerebro? Tu estado de ánimo, obviamente todo lo que pasa durante el día y cómo manejas tu estrés, la preocupación, el estrés acumulado que traes desde días atrás, los ruidos, la luz y la temperatura. La temperatura es algo bien interesante porque muchas veces buscamos estar como muy arropaditos y muy calientitos, que si tienes algún problema respiratorio, algún problema de alergias, especialmente por los cambios climáticos, eso te puede ayudar. Pero en general deberíamos tener una temperatura ideal que te la voy a mencionar dentro de un momento también. Entonces, ¿qué pasa con estos despertares? Deberíamos evitar tenerlos durante la noche y estimularlos a que aparezcan más durante la mañana, que es cuando vamos a despertar. Por lo general hay algo que se llama ciclo circadiano, que es cómo funciona tu cuerpo en las diferentes horas del día. Hay horas específicas en cuanto hay más producción de ciertas hormonas y cuando hablamos del despertar necesitamos de la hormona del cortisol. Ayer hablábamos un poquito que es la hormona del estrés, pero justo después de que terminamos aquí mismo platicábamos en el set que el estrés es útil, porque el estrés es lo que nos permite estar vivos. Y efectivamente, el estrés es lo que nos permite despertarnos. Hay un libro que se llama, hoy no sé cómo se llama, pero habla sobre el sueño. A ver si alguien por aquí se recuerda, me lo dice. ¿Por qué dormimos? Creo que se llama el libro. Yo pensaría que sería interesante que hiciéramos uno que se llame ¿por qué despertamos? Y ahí tendríamos que hablar del cortisol. Entonces nos damos cuenta que a la larga el cortisol no es tan malo, sino que tiene sus ventajas si sabemos utilizarlo. Entonces por eso digo que los despertares deberíamos estimularlos en la mañana, que vayan acorde a la hora de producción de cortisol, que es a partir de las 5 a 6 y media de la mañana, que es lo que nos va a ayudar a tener un despertar un poquito más fácil. Luego entonces, después de la conciliación, entras en un sueño ligero. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Como ya tus ondas cerebrales ha disminuido tanto entonces tu actividad cerebral como tu actividad corporal. ¿Eso qué quiere decir? Que tus órganos y que tus tejidos ya no necesitan tanta irrigación, como tantos nutrientes, tanta oxigenación, porque los requerimientos metabólicos han disminuido. Entonces la reacción de tu cuerpo es disminuir la frecuencia respiratoria porque ya no necesitas tanta oxigenación, tus músculos empiezan a relajarse, baja la temperatura corporal, que es lo que te mencionaba anteriormente, que esto es lo normal, lo fisiológico. Por eso te decía antes que desde ya te empiezo a dar algunos tips, el tener una habitación fría para dormir, una habitación vamos a llamarle fresca, está simulando lo que tu cuerpo hace de manera natural al bajar su temperatura. Por eso es que nos funciona, o por eso es que es recomendable tener una temperatura ideal, que también lo vamos a mencionar cuando llegue su momento.
Luego también está, pues ya disminuyó la frecuencia respiratoria, también tu corazón se empieza a hacer un poquito más lento, cuando durante el día está bombeando un poquito más rápido porque tienes que estar más activo, en la noche empieza a disminuir su frecuencia cardíaca y obviamente tus ondas cerebrales también empiezan a disminuir. En el sueño ligero todavía existen algunos momentos de actividad cerebral, ya lo vamos a ver ahora, que el sueño ligero tiene también dos fases y ahora mismo te lo voy a mencionar. Pero no sin antes mencionarte que el sueño ligero debería durar más o menos unos 30 minutos. Y ahora sí, no sé si tenemos algún comentario de cuánto deberían durar las siestas. Porque ahora con esto que te voy a comentar ahora, vamos a responder esa pregunta. Las siestas deberían durar... ¿No hay? Bueno, si no me lo cuentan igual. Las siestas deberían durar 20 o menos minutos. ¿Por qué? Porque el sueño ligero tiende a durar, unido con la conciliación, unos 30 minutos. Y esto es una fase de sueño que tiene un fácil despertar y nos permite despertarnos con más energía. Por eso es que las siestas deberían ser más cortas, porque mientras más largas vas a entrar en otras fases de sueño, que ahora vamos a platicar del sueño profundo, que se va a hacer un poquito más difícil despertar y por eso te despiertas mucho más cansado. Luego entonces, estos pequeños momentos de actividad cerebral, ¿Juan Carmen? ¿Puedo comentar? Ah, ok, perdón. Si tenemos algún comentario ya de las siestas. Gracias, doctor, muy amable. Nos comenta acá una seguidora, yo no hago siestas, cuando era niña me obligaban a hacer la siesta y ahora de grande no hago porque si no, no duermo en la noche. Y otra seguidora nos dice entre 15 y 20 minutos. 15 a 20 minutos, perfecto. Justo es lo que estaba platicando ahora. ¿Qué pasa con esta persona que ya no podía dormir en la noche? Posiblemente los periodos de la siesta eran muy largos o eran muy tardes en la tarde, valga la redundancia, y por eso pues tendías a interrumpir tu ciclo de sueño y vigilia o interrumpías, digamos, tu ciclo circadiano y en la noche era un poquito más difícil conciliarlo. Sin embargo, cuando son niños, bebés muy pequeños, todavía necesitan siestas. ¿Por qué? Porque ya vimos anteriormente que la cantidad de horas que necesitan dormir es mucho mayor que la cantidad que necesitamos nosotros como adultos. Entonces sí, esa sería la cantidad ideal de minutos que debería durar. Entonces, retomando ahora ya el tema, muchas gracias. Los pequeños movimientos de actividad cerebral va a hacer que vayan reduciendo, o todos estos cambios fisiológicos va a ir haciendo que empiecen a reducir la efectividad de nuestros sentidos. Quiere decir que cada vez empezamos a percibir menos estímulos del exterior y eso nos permite relajarnos aún más. Y esta relajación hace que las ondas cerebrales empiecen a ser un poquito más lentas y cuando van llegando a ser ondas lentas teta, entonces es muchísimo más fácil aprender para nosotros. Por eso esta es una de las etapas que nos ayuda a la consolidación de la memoria. Hay personas, ayer hablábamos que muchos preguntaban, ¿qué medicamento puedo tomar? ¿Qué pastillas puedo tomar? Muchas veces buscamos medicamentos para solucionar algo. Cuando hablamos de trastornos de sueño, esto es algo muy frecuente en la clínica, de personas que quieren pastillas para dormir, y especialmente de la clasificación de las benzodiazepinas. ¿Qué hacen estos medicamentos? Por supuesto que van a ayudar a disminuir tu latencia de sueño y entrar mucho más rápido en sueño ligero. El problema es que te evitan entrar en un sueño profundo y ahora que hablemos del sueño profundo vas a ver de lo que te estás privando, en realidad de los beneficios de esta fase del sueño. Entonces sí, tú vas a sentir que estás durmiendo porque estás conciliando mucho más rápido, pero no estás obteniendo los beneficios que deberías obtener en cuanto a la reparación de tu cuerpo que se hace en el sueño profundo. Entonces a la larga estas pastillas pueden ayudarte de manera momentánea, pero en el largo plazo te van a generar mayor problema que beneficios como tal. Entonces ahora estaba platicando anteriormente de que el sueño ligero se divide en dos fases. La primera fase son los primeros minutos y esta es la fase en donde también puede aumentar la creatividad. ¿Y esto por qué? Porque nuestro cerebro empieza a disminuir las ondas cerebrales y entonces ya deja de tener tanta atención hacia el exterior y empiezas a conectarte más contigo. Podríamos decir que es un momento de conexión con tu intuición. Y entonces esta primera fase del sueño ligero fomenta la creatividad como tal. No sé si se recordarán o les sonará el nombre de Thomas Edison, un gran inventor. Se le recuerda mucho porque inventó la luz, pero inventó muchísimas cosas. Él utilizaba una técnica que era tener algo en la mano, porque ya se había dado cuenta de esto. Entonces tener algo en la mano y cuando entraba en el sueño ligero y sus músculos se relajaban, soltaba el objeto y cuando caía lo despertaba.
Y entonces él podía aprovechar esas ideas creativas para poder seguir haciendo más inventos y más cosas. Si no hubiera hecho esa técnica como tal, entonces lo que hubiera sucedido es que esas ideas creativas, él hubiera entrado en un sueño profundo y las ideas se pierden. No sé si les ha pasado, a mí me pasó durante mucho tiempo, ahora gracias al ritmo de vida que llevo, pues ya no me ha pasado tanto, pero hubo un tiempo en el que me despertaba a las 3 de la mañana. No estoy diciendo que eso es algo bueno, pero a mí me sucedía y más o menos a las 3 de la mañana yo me despertaba en el inicio de uno de los ciclos, que era el sueño ligero. Entonces yo me despertaba y tenía ideas maravillosas. Al principio no las anotaba y al día siguiente al despertar yo decía, ¿qué era esto? ¿Qué era esto? Casi como que hubiera encontrado el sentido de la vida, de por qué estamos aquí, tuviera resuelto todo. Y se había perdido porque había entrado en las fases profundas. Cuando me di cuenta de esto, entonces, al despertar, y siempre era como muy puntual, porque ya sí tenía cierta rutina de sueño, entonces ya más o menos conocía mis ciclos. Me despertaba, las ideas que tenía las apuntaba, y pues de ahí salen cursos, salen talleres, salen libros que he escrito, salen conferencias, y gracias a la creatividad que llegó en ese momento del sueño ligero. Entonces, si tú quieres aprovechar esa fase, podrías utilizar esta técnica de Thomas Edison para darte cuenta o empezar a entrar un poquito más en contacto en tu intuición. Yo pensaba que ese era mi momento de iluminación, en que me conectaba con el ser superior, y podríamos pensar que sí, pero a nivel neurológico, pues era simplemente esto lo que estaba sucediendo. Luego, entonces, la segunda fase del sueño ligero nos ayuda a consolidar la memoria. Precisamente porque estimula también al hipocampo. Ayer lo platicamos, el hipocampo es el que está encargado de la memoria, y en esta segunda fase se estimula la actividad de esta estructura cerebral y por eso ayuda a la consolidación de la memoria. Hay una técnica, sabiendo no es tip, sino este dato fisiológico, lo podrías utilizar a tu favor. Si a ti te toca aprenderte una conferencia porque vas a hacer una presentación o algo en tu trabajo o en la universidad o en el colegio, tienes que estudiar para un examen, etcétera, puedes utilizar esto a tu favor. Entonces utilizas este sueño ligero, haciendo siestas, porque ya sabes que la siesta te va a mantener en el sueño ligero. Entonces puedes hacer una sesión de estudios por la mañana y luego hacer una siesta para consolidar esa memoria. Y por la tarde puedes hacer un siguiente ciclo de estudio para que finalmente en la noche, cuando entres en el sueño ligero, puedas consolidar esa memoria. De la misma forma pasa cuando hablamos de las habilidades motoras. Por ejemplo, estás aprendiendo a tocar un instrumento, puedes utilizar esta misma técnica para ir consolidando esa habilidad motora, que es uno de los beneficios que te da también este sueño ligero. Luego entonces entramos en la fase profunda. En la fase profunda ya estamos entrando a unas ondas cerebrales teta. Si midiéramos, este tiene mucha importancia, porque esto, al estar muchísimo más relajado nuestro cerebro, nuestro cuerpo también se relaja. Entonces es la etapa o la fase en que estás más relajado, en que más te rejuveneces y en que más reparas tejidos. Esto no quiere decir que mientras más sueño profundo, más joven vas a levantarte o más vas a reparar tejidos. Tiene su tiempo estipulado. Del total de sueño debería ser unos 20 a 25%, que es más o menos unos 40 a 45 minutos. Entonces, este es más o menos el tiempo que debería durar tu sueño profundo. ¿Qué pasa si tienes mucho sueño profundo? Estás acortando especialmente el sueño REM, que ya vamos a hablar también de los beneficios de los que te perderías si aumentas mucho tu sueño profundo. ¿Qué pasa entonces? Uno de los beneficios es que aumenta el flujo sanguíneo hacia tus músculos. Y esto, si lo unimos con que hay un aumento en la producción y liberación de la hormona de crecimiento, estas personas que están haciendo ejercicio porque quieren mejorar su condición física, el tener un sueño profundo te va a ayudar a mejorar o a crear más masa muscular precisamente por esto, porque además estás estimulando la síntesis proteica. ¿Y qué quiere decir esto? Que estás generando más músculo en tu cuerpo. Además que este sueño profundo también te ayuda a eliminar las toxinas de tu cuerpo, por eso es muy importante. Estas personas, bueno, ya voy a hablar ahora de los síntomas de las personas que no están teniendo un sueño profundo adecuado. A más sueño profundo, más le cuesta a tu cerebro despertar. Y esto es lo importante, mejor dicho, por lo que estaba platicando anteriormente de las siestas.
Si tu siesta se tarda más de los 20 minutos y entras en un sueño profundo, mientras más profundo entres, más difícil va a ser para ti despertar. Y por eso tiendes a despertarte un poquito más cansado, es más difícil despertarte, te levantas de mal humor. Por eso las siestas deberían ser muy cortas. Entonces tienes que ser o de 20 minutos o de 90 minutos. ¿Por qué? Si tienes el tiempo, si no has tenido el tiempo, vamos a ponerlo de esta manera, para dormir adecuadamente, difícilmente vas a tener el tiempo para hacer una siesta de 90 minutos. Pero si tienes la posibilidad, sería también útil. ¿Por qué? Porque estás haciendo el ciclo completo de todas las fases y entonces ya no te vas a despertar en el sueño profundo, sino en tu próximo sueño ligero. Y eso va a tener los beneficios que tenía anteriormente, que mencionaba con las siestas. Entonces, ¿qué pasa o qué síntomas pueden tener las personas que tienen un mal sueño profundo? Esto que te comentaba, y de hecho a todas las personas que llegan a mi clínica les paso un formulario y les hago una pregunta muy específica. Cuando te levantas, ¿te sientes descansado o te sientes cansado? La gran mayoría de personas dice que todavía sienten que les hacen falta horas de sueño, y eso es algo muy común, y eso es uno de los síntomas de que no está teniendo un adecuado sueño profundo. Si esto lo unimos con la información que te acabo de dar de cuáles son los beneficios, de que te rejuveneces, te relajas, reparas tejidos, si tienes una buena calidad de sueño profundo, esto quiere decir que vas a reparar tus tejidos, vas a generar nuevas células y vas a reparar todo aquello que está dañado. Si no haces eso al día siguiente, quiere decir que no pudiste ni siquiera recargar las energías porque no tienes células que estén reparadas o células nuevas que estén listas para empezar a funcionar. Y entonces por eso es que el síntoma, si una persona dice que está cansada todavía al despertarse, quiere decir que durante la noche no se repararon sus tejidos, 1 y 2, no repuso las baterías, como decimos aquí, es decir, no creó nuevas reservas energéticas que a partir de ahora le vamos a llamar ATP, adenosina trifosfato. Entonces, ¿qué más? Estas personas sienten fatiga, tienen poca atención. A mí me pasa mucho y creo que quien lo sufre es mi esposa, que me dice muchas cosas y pareciera que a mí como que no me importara, pero se me olvida, no le presto atención. Y tiene mucho que ver precisamente por las rutinas de sueño que se ven interrumpidas los días que tengo turno, especialmente aquellos turnos en el que logro dormir 2, 3, 4 horas y mucho, que muchos médicos dirán 4 horas, dormiste mucho, pero bueno, ya sabes que ahora si la idea es que duermas de 7 a 9 horas, dormir 4, te estás quedando con un déficit muy alto. Y eso me hace tener entonces mucha más hambre, eso me pasa en cada uno de mis posturnos, me hace sentir mucha más hambre. Y entonces como ya lo detecté, esas son mis formas de darme cuenta que tengo estrés o que algo está mal. Empiezo a tener como estos antojos, este deseo de comer y especialmente busco cosas dulces. Y esto le pasa a la mayoría de las personas. Precisamente ayer lo mencionaba porque de las principales fuentes de energía es la glucosa y por eso tendemos a buscar más los bocadillos dulces. Entonces, imagínate que estás cansado, lo mencionaba al principio, vas a estar mucho más irritable, con menos paciencia y eso tiende a generar también más ansiedad. ¿Por qué? Porque simplemente tu cuerpo está tóxico porque no eliminaste todas las toxinas y está dañado porque no te has reparado de días anteriores o meses o años. Entonces es normal que vayas a generar un poco de ansiedad porque tu cuerpo te está haciendo sentir que algo no está bien. Entonces, ¿qué más va a suceder? Las personas que no tienen sueño empiezan a perder músculo y empiezan a perder densidad ósea. Esto, especialmente a las mujeres arriba de 40 años o después de la menopausia, les puede afectar muchísimo porque tienden a perder mayor calcio, o mejor dicho, el doble del calcio de lo que perdemos todos los hombres, digamos, después de los 40 años. Y esto es gracias a ¿qué? A que se produce más cortisol y hay menos producción de la hormona de crecimiento. El cortisol, otro de los efectos negativos que tiene por tener un estrés prolongado y estar más de 90 minutos con estrés activo, entonces este cortisol empieza a ser dañino, empieza a ser tóxico. ¿Por qué? Porque es muy catabólico. ¿Qué quiere decir esto? Que empieza como a destruir, vamos a decir, anabolismo es construir, catabolismo es destruir dentro de términos fisiológicos. Imagínate que durante la noche tú tienes el cortisol elevado y en lugar de repararte, es decir, generar anabolismo, pues gracias a la hormona del crecimiento, por ese mismo estrés tienes baja hormona del crecimiento y aumentas el cortisol, y el cortisol lo que va a hacer es generar más destrucción. Eso te va a hacer, obviamente, perder esta cantidad de músculo, perder la densidad ósea
y pierdes la habilidad de utilizar los ácidos grasos como una fuente de energía. Por eso es que algunas personas, cuando están en proceso de pérdida de peso, ven que no hay mucho avance. ¿Por qué? Porque dicen, estoy haciendo ejercicio, estoy haciendo la dieta, pero no bajo. Posiblemente porque no estás durmiendo adecuadamente o tu sueño profundo específicamente no es el adecuado y por eso no puedes utilizar tus reservas de grasa en el cuerpo como fuente de energía. Y entonces por eso no puedes perder peso e incluso gracias al cortisol elevado empiezas a aumentar tus depósitos de grasa. Se ve lo contrario. Esto lo veo muy frecuente en personas que dicen, yo quiero bajar de peso, doctor, pero yo ni como. Claro. Esto ya vino desde hace mucho tiempo, el aumento del sobrepeso o la obesidad, y ahora que lo quieren corregir, primero deben ser pacientes, algo que se generó en un buen tiempo, no lo puedes recuperar en un poco tiempo. Entonces, primero paciencia y segundo revisar dentro de los hábitos, revisar tu ejercicio, tu alimentación y en tercer lugar el sueño. Ayer lo platicaba que estos son los 3 pilares si quieres tener un bienestar óptimo. Y seguimos hablando del sueño profundo. Las personas que no tienen un buen sueño profundo, pues gracias a este cortisol que estoy hablando ahora, están en un estado más inflamatorio. Ayer lo mencionaba que la inflamación es una forma de protección del cuerpo, pero cuando es de manera prolongada o sostenida, entonces empieza a ser tóxico para nosotros. Hay algunos marcadores que nos hacen saber a nosotros que hay inflamación en el cuerpo. Así que estos marcadores van a ir aumentando o disminuyendo dependiendo de qué, de nuestra calidad de sueño y de nuestra masa muscular. Entonces, a mayor calidad de sueño y a mayor masa muscular, mejores mediadores o marcadores inflamatorios vamos a tener. ¿Qué quiere decir esto? Que nos deberíamos enfocar en dormir bien y en hacer ejercicio para generar músculo y obviamente tener el sustrato, una vez más, una alimentación adecuada. Entonces, ¿qué va a pasar? Esta es la secuencia. Tienes un menos sueño profundo, tienes más inflamación, tienes menos masa muscular y eso te hace más vulnerable a las enfermedades. De hecho, se ha identificado también que las personas que no tienen un buen sueño profundo tienden a tener hasta un 50% más de riesgo de padecer diabetes. ¿Por qué? Porque durante la noche aprendes a regular los niveles de glucosa, siempre y cuando estés en un sueño profundo adecuado. Pero si no lo haces, imagínate, si tú tienes un mal hábito de sueño y aparte de eso tienes obesidad y aparte de eso tienes sedentarismo y aparte de eso tienes algún familiar que tiene diabetes, tienes todo el componente para que tú vayas a desarrollar diabetes, especialmente diabetes tipo 2. Entonces, por eso es importante cuidar todos estos aspectos. El sueño profundo también ayuda a consolidar la memoria, al igual que el sueño ligero, pero el sueño profundo lo que hace es activar de una forma repetida el hipocampo. ¿Y qué es lo que empieza a repetir? Los mismos patrones que vivimos durante el día. Entonces durante la noche lo empiezo a repetir y a repetir y a repetir y por eso nos ayuda a la consolidación de la memoria. Y por eso hay muchas personas que nos dicen que antes de un examen el día anterior deberíamos tener un buen sueño. Yo sin saberlo en aquel entonces en la universidad, para mí siempre fue, yo necesito dormir bien para que el otro día pueda ir mejor. En ese momento mi justificación era, lo aprendido es lo aprendido y lo que no, pues ya veremos. Pero sin saber que a la larga eso tenía un efecto beneficioso para mí porque sí que me ayudaba a consolidar todo aquello que de último momento empezaba a leer, me ayudaba a tener una consolidación, aunque estamos hablando obviamente de una memoria a corto plazo que todo el tema de la consolidación de la memoria como tal es un proceso un poquito más profundo, pero el tema de tener un buen sueño nos va a ayudar o nos va a favorecer a tener esta consolidación. Entonces, si sabemos que el sueño profundo también nos va a ayudar a mejorar nuestras reservas de energía, que ya lo mencionábamos anteriormente, el ATP, por eso es que el ejercicio nos va a ayudar a mejorar nuestro sueño profundo. Si te estabas preguntando ya cómo puedo hacer para mejorar esta fase del sueño, necesitas hacer ejercicio. Entonces aquí empiezas a darte cuenta que el ejercicio ya no es una posibilidad o ya no es un buen hábito, es una necesidad para tu cuerpo porque pues esto está estimulando. Mientras más profundo sea el ejercicio, más necesidad tienes de reponer. Y entonces esto va a estimular más el tener una buena calidad del sueño profundo. Y mencionaba anteriormente que este sueño profundo produce o promueve el anabolismo. Por eso es que es necesario en las etapas de crecimiento el buen dormir.
hablaba de los adolescentes, hablaba de los niños que están obviamente en etapa de crecimiento también, que necesitan un mayor tiempo de sueño gracias a este anabolismo, que gracias a la hormona de crecimiento nos van a permitir tener ese crecimiento. ¿Qué más podríamos contar del sueño profundo? ¿Cómo podríamos mejorarlo? Bueno, ya hablamos del ejercicio, otro podría ser irnos a dormir más temprano, utilizar ruido blanco. Hablaba anteriormente que los ruidos externos tienden a interrumpir o generar despertares, y estos despertares interrumpen tu ciclo de sueño. Entonces, si por ejemplo tu vecino tiene la televisión prendida en la noche, o están en pleitos y tú estás escuchando todo el chisme, o estén en fiesta y ese ruido no te permite, entonces puedes utilizar máquinas de ruido blanco. De hecho, ahora hay algunos celulares que ya tienen incorporados ruido blanco que tú lo puedes poner, y eso ayuda a disminuir tus ondas cerebrales por un lado, y dos, a tapar el ruido externo, que disminuye entonces la distracción. Hay una característica de tu cerebro que cuando hay un ruido que es como constante, por ejemplo si duermes con un aire acondicionado, ese ruido constante del aire, por ser constante tu cuerpo no lo interpreta como una amenaza. Pero cuando hay algo que sale de lo constante, entonces eso es lo que genera los despertares. Por eso es que este ruido ruido blanco podría ayudar, que va a simular también o te va a llevar a generar más ondas delta, que son las ondas de relajación. Y por otro lado también es oscurecer la habitación, que al final te voy a hablar, cuando hable en general de todos los consejos que te puedo aportar, vamos a hablar un poquito más de por qué debemos oscurecer la habitación. Luego del sueño profundo, bueno, ya saben que si en algún momento van teniendo dudas, lo pueden ir poniendo de una vez ahí en los comentarios, en el chat, para poderlo aclarar cuando vayamos terminando. Bueno, luego entonces viene la fase de conciliación, luego la fase de sueño ligero en sus dos fases, la fase inicial y la segunda fase, luego viene la fase profunda, que lo acabamos de platicar, y finalmente llegamos a la fase del sueño REM. Las primeras tres fases se denominan sueño no REM, y este sí se llama sueño REM. Se llama así porque en sus siglas significa movimiento ocular rápido. ¿Y esto por qué? Porque nuestra actividad cerebral empieza a aumentar un poquito en esta fase del sueño. Cuando hablamos de los sueños como tal, lo asociamos a esta fase. No es que posiblemente en las otras fases no soñemos, pero esta es cuando nosotros nos recordamos, posiblemente nos despertamos cuando estábamos en fase REM, y por eso nos podemos recordar de los sueños que hemos tenido. Entonces, empieza a aumentar un poquito la actividad cerebral en la fase REM, y empiezan a haber ciertas pequeñas contracciones musculares. Sin embargo, hay un proceso de que, aunque hayan ciertas contracciones musculares, hay una relajación general de tus músculos, un proceso que se llama una atonía muscular. ¿Y esto con la finalidad de qué? De que no actúes tus sueños. Conozco a ciertos papás que estaban durmiendo y, bueno, el papá empieza a soñar que se está peleando con alguien, y estaba como posiblemente, me imagino, dentro de una transición entre sueño REM y llegando a sueño ligero. ¿Qué quiere decir? Que la atonía muscular como tal no estaba tan activa, y dentro de su sueño estaba pensando que estaba peleando con alguien y le tira una patada a esa persona en su sueño, pero en la vida real también. Y entonces, pues obviamente lo gracioso es que despierta a cierta mamá, que saludos a mis papás por si me están viendo, y la despierta de una patada, pero obviamente la idea es que la atonía muscular haga que no actúes tus sueños. Eso pues obviamente nos puede parecer muy gracioso, pero pueden haber unos sueños que podrían ser más violentos o más peligrosos para ti, así que la idea de que aparezca esta atonía muscular es precisamente eso, que no tengas que actuar tú tus sueños. Este sueño REM, los niños están más o menos el 50% del tiempo ahí, y en nosotros adultos más o menos necesitamos de entre 1 hora y media a 2 horas de este sueño REM. ¿Cuál es la importancia del sueño REM? ¿Qué beneficios puede tener para nosotros? Aumenta las conexiones neuronales, y esto lo hace a través de hacer o deshacer, dependiendo de la calidad de sueño REM que tengas, de espinas dendríticas. ¿Qué significa esto? Que nuestras neuronas tienen unas partes que se llaman dendritas, que son las que se conectan con otras neuronas y así fortalecen o generan comunicación. Esto es lo que vamos a llamar entonces la neuroplasticidad, que ya lo mencionaba ayer la licenciada García, que
que la neuroplasticidad se va a ver mayormente beneficiada si tienes una buena calidad de sueño REM. Entonces, esto es importantísimo para cambios de hábitos. Si tú quieres cambiar algún hábito, que por cierto, el Wellness Journal Balance Cuerpo y Alma te va a guiar durante todo un año para cambiar tus hábitos, así que llena el formulario para poder participar en la rifa. Entonces, si tú quieres cambiar algún hábito en tu vida, necesitas sí o sí el sueño REM. ¿Para qué? Para generar una mayor neuroplasticidad, es decir, generar nuevas vías de comunicación neuronal para que sea un poquito más fácil para ti alcanzar o sostener ese nuevo hábito que quieres lograr. En el sueño REM, obviamente también, como hay un poquito más de actividad, tanto corporal como cerebral, empieza a aumentar una vez más la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria. De hecho, estos son algunos de los signos físicos que nos pueden hacer saber que estamos entrando en un sueño REM. Aparte que podemos ver un movimiento de nuestros ojos que van de un lado al otro, y esto es gracias a las ondas cerebrales y todo lo que está sucediendo en nuestra mente en ese momento. Importantísimo, mi tema es el estrés, la gestión del estrés. Dentro de los pilares de lo que yo abordo en mi clínica con los pacientes es mejorar su calidad de sueño. ¿Por qué? Porque esta fase REM, si tienes una mala calidad de esta fase del sueño, tiende a aumentar la amígdala. Si no escuchaste la conferencia de ayer, te lo recuerdo hoy. La amígdala es esa parte de nuestro cerebro que responde a las emociones, especialmente del miedo y la amenaza. Y entonces, si tienes una amígdala más grande y más reactiva, gracias a que no estás teniendo un buen sueño REM, ¿cómo te vas a despertar al otro día? Más irritable, más respondón, menos paciente, menos pacífico, más violento incluso, gracias a que no estás durmiendo bien. Entonces, ¿cómo podemos evitarla? Pues bueno, podemos evitarla, mejorarla evitando la cafeína, mejorando tu ciclo circadiano, aumentando las horas de dormir, que serían algunas de los consejos que podríamos seguir para mejorar la cantidad de sueño REM. Entonces ahora, ya vimos las 4 fases, veamos algunas de las generalidades de todo esto. Ya dijimos que son 4 fases. Más o menos en el día, o mejor dicho, por noche, tenemos de 4 a 6 ciclos. El promedio son 5 ciclos. Y cada ciclo debería durar entre 90 y 110 minutos. Entonces, si tú multiplicas, vamos a poner el promedio de 5 ciclos por 90 minutos, te dan 7.5 horas. Eso responde o eso explica el por qué el promedio de cantidad de horas que deberíamos de dormir debería ser entre 7 y 9 horas, un promedio de 8. Gracias a esto que te estoy explicando ahora, porque necesitamos esos 5 ciclos en promedio para poder reparar nuestro cuerpo. ¿Qué más? El primer ciclo, cuando alguien tiene todos sus ciclos muy bien de buena calidad, el primer ciclo incluye las 4 fases. Los siguientes ciclos solo van a tener 3 porque ya no necesitas conciliar nuevamente el sueño. Entonces ya te quedas únicamente con 3 sueños, con 3 fases, obteniendo los beneficios de cada una de estas fases. Y en la segunda mitad de la noche tenemos más sueño REM. Entonces hay personas que tienen malos hábitos, tienen más sueño REM que sueño profundo. Y como lo acabo de mencionar ahora, el sueño REM debería ser a partir de la medianoche o en la segunda mitad de tu sueño total, como en general, digamos. El sueño REM debería ser en la segunda mitad, pero si aumentas tu sueño REM o disminuyes tu cantidad de sueño REM, empiezas a tener un poquito más de consecuencias por no tener los beneficios de cada una de estas fases. Ahora, hay algo que se llaman las deudas de sueño. Y esto me lo decía mi papá en algún momento, hace muchos años. Él me decía, es que cuando te desvelas, ya ese sueño ya no lo recuperas, no es posible recuperarse. Obviamente creo que no sabía todo esto que les estoy explicando ahora, mucho menos yo. Y yo, como era joven, decía, ay Dios, yo me recupero rapidísimo, pero obviamente tenía que 30 años menos que él, o menos, no me sé la diferencia de edades. Pero ahora que ya me he puesto a estudiar un poquito, digo, él tenía razón y él lo sabía porque él ya lo estaba viviendo como lo estoy viviendo yo ahora. Y ahora te lo puedo explicar según los estudios.
El sueño, las deudas de sueño no es posible recuperarlas gracias a cuestión de tiempo. Ya te lo voy a explicar ahora con algunos números para que sea más fácil entenderlo. Pero lo mejor es que cuando tengas una deuda de sueño o cuando sepas que te vas a desvelar por alguna situación, que tienes un evento social o si tienes niños pequeños, sabes que pues en algún momento se pueden haber despertares gracias al bebé. Entonces lo mejor es prepararte para esos momentos. ¿Qué quiere decir eso? Que durante los días anteriores trates de dormirte un poquito más temprano en lugar de levantarte más tarde. ¿Por qué? Porque entonces empiezas a aplazar más y más los siguientes días de sueño, provocando una alteración en tu ciclo circadiano. Cuando tienes deudas de sueño, te haces más vulnerable a enfermarte. Yo te lo puedo decir de manera personal, creo que este año, que ha sido un año de muchos turnos, de muchos desvelos para mí, ha sido el año en que más me he enfermado. Y bueno, para mí obviamente es la señal que mi cuerpo me está diciendo es tiempo de bajarle un poquito al ritmo. Así que como hay ciertas actividades que no puedo cambiar, ¿qué he estado haciendo? Trabajando en mejorar mis rutinas para mejorar mi calidad de sueño. Entonces sí, tienes un mal sueño durante muchos años, vas a ser más vulnerable a enfermarte. Si te estás enfermando constantemente, quiere decir que vas a estar en estado de alerta o de estrés constantemente, y ya lo mencionábamos el día de ayer también, que vas a enfermarte muchísimo más de cualquiera de las enfermedades que ya platicamos el día de ayer. Además que estas deudas de sueño también impiden el desarrollo muscular. Entonces, si un adolescente tiene pérdida o mejor dicho, tiene deudas de sueño, va a ser más difícil que tenga ese crecimiento que en general los adolescentes quisiéramos tener desde nuestro inicio de crecimiento como tal. ¿Cómo están las personas que tienen deudas de sueño? Pues obviamente van a mantenerse con sueño, tienen poca energía, es similar a lo que hablamos de las personas que tienen poco sueño profundo. Tu performance cognitiva va a disminuir, y esto tiene que ver en cuanto a la atención, a la memoria, que lo mencionaba hace un momento y lo mencionaba ayer también, en cuanto a qué pasa con el hipocampo, que disminuye el tamaño gracias al estrés que está viviendo nuestro cuerpo. Además, también hay estudios que han mencionado o han evidenciado que si tienes deudas de sueño, empiezas a ser más pesimista también. Creo que esto tiene relación con que si estás irritado, estás cansado, tu cuerpo está mal, tienes más cortisol, tienes menos serotonina, y la percepción que tienes de lo que estás viviendo es mucho más dramática. Y por eso tiendes a ser más pesimista, y como tu cuerpo en general se siente mal, tu cuerpo te está confirmando el drama que estás creando en tu cabeza, y así crees que tú estás en lo cierto de lo mal que puede ir la vida. Entonces obviamente esto también ayuda. Si tienes una amígdala más grande, te va a impedir también a lidiar con el estrés de una forma saludable y cambiar el distrés, que es el estrés que te enferma, a cambiarlo a eustrés, que es el estrés que de alguna forma te ayuda a generar actitudes o comportamientos o resolver algunas situaciones que se presentan en tu día a día. Además, ya había mencionado también que la persona tiende a tener un poquito más de hambre. Entonces, si tú eres de las personas que constantemente está como con antojos o abres la refri y te pones a ver, ¿qué quiero? En realidad no tienes hambre, tienes antojos. Dentro de lo que yo hago en la clínica, cuando hablamos o cuando abordamos el tema de alimentación consciente, hacemos un ejercicio, se los voy a compartir ahora, y es identificar cuando en realidad tienes hambre. Los dejé en suspenso un poquito. ¿Cómo saber cuando en realidad tienes hambre? Empieza a conocer tu cuerpo. Hay personas que me han dicho, me duele el estómago, pero no sé si es de hambre o qué. Yo digo, no es posible que no conozcas tu cuerpo. Entonces, el ejercicio que yo les propongo siempre es, al día de mañana, no desayunes. Y pásate la hora del desayuno lo más que puedas, es decir, aumente el ayuno lo más que puedas. ¿Por qué? En algún momento, ahí sí que tu cuerpo te va a empezar a decir, hey, te va a ver hacia arriba como, dame de comer. Y entonces ese es el momento perfecto para que tú observes tu cuerpo y para que observes cuál es tu comportamiento y sepas entonces cuándo en realidad tienes hambre o cuándo tu cuerpo te está pidiendo que le des alimento porque necesita energía, necesita nutrientes, etc. Muchas de las personas sienten un vacío en la boca del estómago, le llaman ellos, pues se llama epigastro, sienten como una sensación de vacío, se sienten como muy ligeros, tienen una baja de energía, tienen dolores de cabeza o principalmente se ponen de mal humor.
Esto principalmente sucede en las mujeres. No digo que en los hombres no, pero en las mujeres especialmente. Si están enojadas, dales algo de comer, posiblemente sea hambre lo que tienen. Incluso hay un chocolate que hace una publicidad al respecto que yo creo que fue muy atinado y sabían estas consecuencias de la falta de sueño, ¿no? Entonces, lo explico con unos números y esto creo que sí lo podríamos ver ahí en la pantalla. ¿Por qué no es recuperable la deuda de sueño? Imagínate que durante la semana por trabajo no puedes dormir tus 8 horas que necesitas, sino que puedes dormir 6 horas y media. Eso te dejaría con 1 hora y media de déficit al día. Si el fin de semana tú lo quieres reponer, y eso nos ha pasado a muchos, decir, tengo el fin de semana libre, voy a dormir todo lo que pueda, entonces más o menos para reponer esa cantidad de déficit tendrías que dormir unas 11 horas cada uno de los días, entre sábado y domingo. Pero esto alteraría entonces la regularidad de tu sueño, lo que alteraría a su vez tu ciclo circadiano, y eso quiere decir que tu cuerpo va a empezar a funcionar de una manera disfuncional. Y entonces no vas a obtener los beneficios tampoco de cada una de las fases. El tejido que no se reparó el lunes, no lo vas a reparar el sábado buscando dormir más horas. Y entonces empiezas a generar a la larga más problemas, porque cuando has dormido, si logramos, por ejemplo, dormir estas 11 horas el sábado y domingo, el día lunes ya no vas a tener el mismo hábito que tenías anteriormente, sino que te vas a tardar unos 2 o 3 días más en volver a regresar a tu antiguo hábito, y lo que quiere decir que son 2 o 3 días más que vas a tener nuevamente problemas de sueño, especialmente de conciliación. Y entonces complicas en general tu sueño o tu calidad de sueño. Ahora, si lo ponemos en términos de números, de déficit, yo hace algunos meses di una conferencia que se llamaba Luchando en Silencio. Les quito esto para que no se adelanten. Di esta conferencia que se llamaba Luchando en Silencio y era sobre salud mental y depresión, y lo dirigí mucho al gremio médico porque para esa fecha, era como marzo, ya iban más o menos unos 12 casos de médicos que habían perdido la vida por abuso de sustancias. Entonces obviamente algo estaba pasando y pues obviamente traté de hacer una investigación un poquito más profunda de qué estaba sucediendo. Encontré que el gremio médico es la profesión con más alta incidencia en depresión y obviamente en la consecuencia mayor, que es atentar contra su vida. Y eso lo estábamos experimentando ya aquí en Guatemala. Y por eso empecé a investigar un poquito más y empecé a darme cuenta que los estudios mostraban que la falta de sueño o estas deudas de sueño que acabo de mencionar, cuando se van acumulando, imagínate si en tu cuerpo empiezan a provocar eso, en tu mente también empiezan a tener estos factores de cambios de neurotransmisores, que lo platicaba el día de ayer, hasta llevarte a una depresión como tal. Y obviamente la depresión te lleva después a una consecuencia mayor. Entonces ahí hacía unos números que son distintos a lo que les voy a compartir el día de hoy. Entonces imagínate que te desvelas 2 días a la semana, solo 2 días. Quiere decir que te quedan 5 días de buen sueño. Hay un estudio que se hizo en una universidad de Polonia, en donde yo por curioso empecé a investigar cuánto tiempo necesita, como tratando de enfrentar a mi papá y decirle si se puede recuperar uno del sueño perdido. Pero ahora vean por qué no es cierto. Este estudio demostró que después de una noche de mal sueño necesitábamos entre 7 y 10 días de buen sueño para recuperar esa noche de mal sueño. Imagínate. Eso quiere decir que si nosotros estábamos haciendo turnos cada 4 días durante 5, 6, 7, 8 años, ese déficit de sueño jamás lo íbamos a lograr alcanzar. Entonces, ahora ya trayendo esos datos para ti, que necesitamos entre 7 y 10 días, 7 nos volvemos a reponer en cuanto a energía y 10 en cuanto a nuestras funciones cognitivas superiores, aprendizaje, análisis, toma de decisiones, memoria. Todo eso, cuando tienes problemas de sueño, todo eso está disminuido. Y entonces necesitas 10 días para recuperarte de estos efectos que puede tener el desvelo. Entonces, trayendo estos datos ahora, con el ejemplo que podría aplicarse a ti, suponiendo que yo creo que va a ser más, pero vamos a tomar como ejemplo que te desvelas 2 días a la semana. Quiere decir que te quedan 5 días de buen sueño, pero para 2 días necesitas 10 días para reponer cada uno de estos desvelos. Quiere decir que en total cada semana necesitas 20 días de buen sueño. Y si te quedan 5, entonces se lo restamos a 20, quiere decir
que a la semana tienes 15 días de déficit de sueño. Si eso lo multiplicamos por 4, al mes tienes 60 días de déficit de sueño. Solo ahí ya te empiezas a dar cuenta lo imposible que es recuperar esa deuda de sueño. Multiplícalo por 12, son 720 días al año. Esto es más o menos, si lo ponemos en términos de horas, son 5.760 horas. ¿En qué momento tienes eso? Y esto si lo traemos a años, quiere decir que al finalizar un año, tú ya tienes un déficit de 1.9 años de sueño. Por eso es que en cuanto a números, así está demostrado que no es posible recuperar ese sueño perdido. Ahora, obviamente, ¿qué podemos hacer al respecto? Para obviamente mejorar toda esta, todo este trastorno, todo este desequilibrio en tu calidad de sueño. Para empezar a mejorar tu ciclo circadiano, deberías empezar a levantarte más temprano si la cantidad de horas que tienes para dormir no son las 8 horas, sino es un poco menos. Muchos dicen, es que sí es importante la calidad más que la cantidad. Digo, sí, pero una no va a sustituir a la otra. Sí o sí necesitas cierta cantidad de sueño. Entonces, si por alguna razón no puedes dormir tus 7 a 9 horas al día, entonces, ¿qué deberías hacer? Tratar de levantarte más temprano en lugar de acostarte más tarde. Porque si te acuestas más tarde, al día siguiente vas a hacer lo mismo y cada día lo vas prolongando más, haciendo cada vez un poquito más complicado todo el asunto, ¿no? Empieza a tomar siestas entre 10 a 20 minutos o si tienes el tiempo, hacerlo de 90 minutos. Empieza a maximizar la calidad de sueño, aumentando la calidad de sueño REM y de sueño profundo. Y esto ya lo mencionaba anteriormente, algunos de los consejos que te he dado de cómo mejorar estas fases de sueño. Ahora, si hablamos de la eficiencia del sueño, vamos a decir que del 100% del sueño no estamos dormidos, o mejor dicho, que pasamos en la cama, no estamos dormidos el 100%. ¿Por qué lo sé? Porque el tiempo de conciliación, pues no estás dormido, estás en conciliación, estás en esa transición. Entonces, si sumamos esto a los despertares que anteriormente te había mencionado, que son 3 tipos de despertares, puede ser aquellos de los que sí somos conscientes, que nos movemos, por ejemplo, nos levantamos porque vamos a ir al baño, entonces eso aumenta tu actividad cerebral y cuando regresas a la cama, 1, o te cuesta dormir, o 2, de igual manera tienes que empezar nuevamente el ciclo. El siguiente es inconsciente, nos movemos, pero seguimos durmiendo, pero sí que altera tu ciclo o interrumpe el ciclo. Y el tercero son como aquellos ruidos fuertes o los movimientos de la pareja que te despiertan y que también interrumpen tu vida, o tu sueño, mejor dicho, perdón. ¿Cómo podemos evitar estos despertares? Ya se mencionaba el día de ayer, el mindfulness, que va a ser una mayor activación parasimpática. ¿Qué quiere decir esto? Que te va a relajar un poquito más. Hacer el ejercicio, mejorar tus rutinas de sueño y encontrar la postura ideal. La postura ideal, muchos dicen que debería ser sobre tu lado izquierdo, especialmente con una almohada plana que permita tener tu columna recta y con otra almohada entre las piernas para poder alinear toda tu columna. Ese sería lo fisiológico dentro de lo más recomendable, siempre y cuando te puedas acostumbrar a ello. De lo contrario es muy incómodo y va a interrumpir también tu sueño. Hay algunas personas que pueden dormir boca arriba, especialmente aquellas que tienen un buen desarrollo del macizo facial y que no tienen ningún problema obstructivo a nivel nasal. ¿Por qué? Porque si tienes algo de esto, cuando estás boca arriba, tiendes a generar algún tipo de apnea y esto obviamente interrumpe tu sueño, 1, y 2, disminuye la oxigenación que va a interrumpir también o va a interferir en tu calidad de sueño. Entonces, las personas que tienen algún buen desarrollo del macizo facial podrían dormir boca arriba. Ahora, personas que tienen problemas pulmonares, por ejemplo, como pasó en el COVID, estas personas solían dormir boca abajo porque los pulmones tenían una menor presión y era para ellos muchísimo más fácil. Entonces, depende de tus condiciones encontrar cuál es tu postura ideal, porque de lo contrario, por lo incómodo, te vas a estar moviendo y esos movimientos van a generar estos despertares que interrumpen tu sueño. En cuanto al horario, ¿cuál es el mejor horario para dormir? Yo lo pongo de una forma muy sencilla con los pacientes y les digo, tienes que irte a dormir antes de las 10 de la noche. ¿Y esto por qué? No respetar el mejor horario para ir a dormir
es perder naturalmente la calidad de sueño. Entonces por eso vamos a buscar que la mitad del sueño quede justamente a las 2 de la mañana. Entonces eso quiere decir que si tú que si por ejemplo tú duermes 8 horas, la hora ideal para irte a dormir es entre las 9:30 y las 10 de la noche. ¿Para qué? Para que la mitad de tu ciclo caiga a las 2 de la mañana. Esto obviamente para fomentar los beneficios que trae ya de por sí de manera natural el ciclo circadiano. Y el horario ideal para despertarte sería más o menos entre las 6 y 6:30, gracias a que hay un aumento del cortisol a ese horario, y que te ayudaría a despertar de una forma mucho más fácil y con más energía. De hecho, se recomienda que aproveches ese impulso de cortisol en las primeras horas de la mañana antes de que decidas tomar una taza de café. ¿Para qué? Para que puedas aumentar tu energía de una manera natural sin necesidad de utilizar la cafeína, que ya voy a hablar de la cafeína también. Ahora, el tiempo de latencia que había mencionado anteriormente no quiere decir que mientras más baja sea la latencia, mejor es tu calidad de sueño. Simplemente te está dando la alarma. Si eres de los que se acuesta e inmediatamente se queda dormido, no quiere decir que seas un magíster en el sueño. Quiere decir que te está dando la señal de que estás tan agotado y al día siguiente lo más seguro es que te vas a levantar todavía con algún déficit de reparación de cuanto a energía y en cuanto a tejidos. Entonces, la latencia, lo más importante es llegar a este periodo o a estas fases de sueño, de conciliación, disminuyendo tus ondas cerebrales, que desde las más activas van a ir desde gamma, beta, alfa, teta y delta, que son como las más profundas que te van a hacer sentir más relajado. Hay una palabra muy importante en cuanto a la calidad de vida y es la resiliencia. La calidad de vida afecta directamente la calidad de sueño. La resiliencia es la capacidad de poder enfrentar un obstáculo y salir fortalecido de este obstáculo. ¿Por qué hablo de esto? Porque la calidad de vida, es decir, la capacidad que tengas de convertir el distrés del día a día en eustrés, es decir, a manejarlo de manera adecuada, quiere decir que estás siendo más resiliente y en la noche vas a tener menos actividad cerebral porque hay menos preocupación, hay menos estrés, hay menos cortisol y tu cuerpo lo va a ver reflejado en una mejor calidad de sueño. El daño que hace al estrés en nuestra recuperación y en nuestra resiliencia depende de 3 cosas. Primero, depende de nuestra recuperación del estrés nocturno, por todas estas situaciones que te he comentado anteriormente. Depende también de nuestra recuperación del estrés diurno, todo lo que vivimos en el día a día, y entra la resiliencia. Y por último, de la carga total de estrés que venimos acumulando de tiempo atrás. Entonces, ¿cómo podemos optimizar el sueño para aumentar la resiliencia emocional y física? Empiezan los consejos. Empieza el ejercicio aeróbico, el uso de adaptógenos que ayudan a disminuir la cantidad de cortisol. El contacto físico es muy importante, que sea tanto abrazar a tu pareja o abrazar a una mascota, que va a ayudar a aumentar la cantidad de oxitocina, y esa cantidad de oxitocina va a mejorar muchísimo la calidad de sueño. Ejercicios de respiración, que cuando haces ejercicios de respiración lo que haces es hacerlas más lentas, y es lo fisiológico que pasa cuando estás en el sueño, como lo había mencionado en la fase de sueño profundo. Así que los ejercicios de respiración están dándole la señal a tu cerebro de que se puede relajar y que puede entrar en estas fases de una forma más fácil. Y también los baños de agua caliente podrían ayudar porque disminuyen mucho la actividad simpática. Se ha demostrado que la temperatura podría ser incluso de 40 grados Celsius del agua en la que te puedas bañar, y debería ser unos 90 minutos antes de irte a dormir. ¿Por qué 90? Hemos hablado anteriormente que la habitación debería ser frío, entonces es contradictorio decir ahora que te vayas a dar una ducha caliente. Pero por eso digo 90 minutos antes, porque después esto va a generar un cambio térmico, mejor dicho, el cambio térmico va a generar cierta vasodilatación por el calor, y esa vasodilatación va a tener un efecto contrario que va a hacer que tu cuerpo se enfríe y empiece entonces a simular la fase de sueño profundo, que es cuando tu cuerpo baja más la temperatura. También aumentar, por ejemplo, los descansos de sueño profundo
sin la necesidad de dormir. Y esto lo puedes hacer aumentando la actividad parasimpática, que podría ser estar respirando acostado, de una forma profunda, de una manera abdominal. ¿Cómo puedes hacer esto? Te pones un libro en el abdomen, te acuestas y empiezas a respirar, y lo que tiene que elevarse es el libro y no tanto el tórax, y eso te va a ayudar a relajarte muchísimo más. Entonces, aquí podríamos platicar de algunos de los consejos. Creo que nos estamos pasando el tiempo, ¿verdad? Vamos entonces concluyendo. Algunos de los consejos que podríamos dar para personas que tienen problemas de sueño. Uno, la rutina de relajación, porque como ya lo hemos hablado, te va a hacer llegar a ti con menor actividad cerebral. Las ondas cerebrales un poquito más lentas. Dos, las caminatas por la noche también ayudan a disminuir. Primero te ayudan a disminuir la rumiación. Quiere decir, aquel pensamiento que le estás dando vueltas y vueltas y vueltas. Hacer caminatas en la noche te puede ayudar mucho para relajarte y para disminuir esto, que a la larga puede interferir en tu conciliación del sueño. Los ejercicios de respiración, que los acabo de mencionar. Los baños de agua caliente, que también los acabo de mencionar, cuál es el efecto que tiene para mejorar tu sueño. Podrías también buscar tener un horario consistente. ¿Para qué? Para mejorar o para reequilibrar tu ciclo circadiano, que también lo había mencionado, pero no te había dicho cómo hacerlo. Así que lo puedes hacer de esta manera. Otra que podrías hacer para mejorar tu ciclo circadiano es exponerte a la luz solar, más o menos de entre 2 y 10 minutos, sin ningún tipo de protección, en las primeras horas de la mañana. El abrazar, ya habíamos platicado también de abrazar una mascota o a tu pareja, porque puede generar más oxitocina. Empezar a producir, puedes utilizar algún tipo de melatonina exógena, pero lo mejor es provocar que tu cuerpo genere la propia melatonina. Sin embargo, sí podrías utilizar suplementos de melatonina, aunque no en todos los casos está indicado, pero eso lo podemos ir viendo en el momento de que acudas con algún especialista que te pueda ayudar en el sueño. Luego, la alimentación, hablábamos que es importante, busca alimentos altos en triptófano, que ya lo mencionaba en la conferencia de ayer, que el triptófano es un aminoácido que va a ser como la materia prima para producir serotonina, y la serotonina va a convertirse en melatonina, y la melatonina va a producir una mejor calidad de sueño. Hablábamos también de la estimulación lumínica. La estimulación lumínica no es tanto la actividad, o sea, sí es la estimulación que tiene a nuestros ojos, pero la estimulación que tiene también a nuestro cerebro. Por eso debería ser la habitación totalmente oscura, porque cuando estás en total oscuridad, haz la prueba, en algún momento pierdes la noción del tiempo y te da sueño. Esa es la idea de por qué tendría que ser oscura la habitación. Si por alguna razón hay algo que te genera luz, podrías empezar a utilizar antifaces. La idea es que tus ojos no capten la luz y que pierda esa noción del tiempo y que sea más fácil conciliar el sueño. La temperatura ideal debería ser entre 16 a 19 grados centígrados que esté la habitación. Cuando hay bebés o niños dentro de la habitación, podría subir hasta 20 o 22 grados centígrados para favorecer obviamente también una mejor calidad de sueño. En cuanto a las comidas, se dice que deberíamos esperar o comer unas 2 horas antes de acostarnos, incluso te diría que fueran 3. Y nuestro cuerpo está diseñado para que en la mañana comamos poco, a mediodía comamos mucho, y luego durante la tarde y noche vayamos disminuyendo la cantidad y la calidad de los alimentos también, que no sean muchos muy fuertes o muy cargados en grasas saturadas, por ejemplo, o de una carga proteica muy alta. Luego los ruidos, ya lo habíamos mencionado, podrías utilizar ruido blanco. El estiramiento y los ejercicios también te ayudan muchísimo a relajarte. Las siestas durante el día, preferiblemente que sean antes de las 2 de la tarde para no interferir en tu sueño más adelante en la noche, que también te pueden ayudar a irte recuperando por poquitos, vamos a decirlo así, y teniendo los beneficios de la memoria, de la creatividad y de la habilidad motora que ya también comenté anteriormente. La meditación también te ayuda muchísimo, especialmente antes de dormir, si lo que quieres es disminuir tus ondas cerebrales y tener un cerebro más relajado. Y luego el uso de adaptógenos, que no son medicamentos, son unas sustancias naturales que lo que hacen es disminuir los niveles de cortisol. No quiere decir de alguna manera que te tomas el adaptógeno y sientes una alegría de la vida. No, no sientes, sino disminuye el cortisol y tu cuerpo siente la diferencia con un cortisol mucho más bajo. Eso es lo que sí podría llegar a experimentar en tu cuerpo cuando utilizas algún tipo de adaptógenos. Y finalmente hablamos de la cafeína y el alcohol.
La cafeína lo que hace no es darte energía como tal. Había mencionado al principio de la plática que la energía le llamamos ATP, adenosina trifosfato. Es una molécula de adenosina unida a 3 moléculas de fosfato. Cuando esa molécula se utiliza y gastas la energía, gastas las 3 moléculas de fosfato y se va acumulando entonces la adenosina. Cuando tu cuerpo cuando empiezas a acumular esta adenosina, tu cerebro tiene esos receptores que cuando la capta le hace entender que hay un acúmulo de adenosina, que la traducción podría ser: has gastado tanta energía y necesitas repararlo, es decir, estás cansado y necesitas dormir. A mayor acúmulo de adenosina va a haber una mayor presión de sueño y es ese momento en donde tú dices: ya no doy más. A mí me ha pasado mucho, a veces estoy en alguna plática y a cierta hora, como mi rutina es dormirme a las 10 de la noche, puedo estar platicando muy ameno, pero de repente siento un bajón y yo digo: ya son las 10, porque ya mi cuerpo me lo hace saber y la presión de sueño para esa hora, para mí, ya es la indicación de, bueno, vamos a dormir. Entonces, la cafeína lo que hace es prácticamente bloquear estos receptores de adenosina, entonces tu cerebro no capta o no sabe, analiza o no percibe la cantidad de adenosina que tienes, y entonces tu cerebro dice: entonces no estoy cansado, y se permite generar más neurotransmisores excitatorios que te van a mantener más activo. No es entonces que te dé más energía, sino que por un lado engaña a tu cerebro y por otro está generando más neurotransmisores excitatorios que a la larga te va a generar muchísimo más cansancio, generando obviamente más problemas en la pérdida de un buen sueño. Y finalmente el alcohol. Sabemos que el alcohol puede darte mucho sueño y por eso muchas personas tienden a tomar alguna copa de vino o una cerveza antes de dormir. Sin embargo, el alcohol también interfiere en tu sueño. ¿Por qué? Porque puede ser que interrumpa, mejor dicho, que agrave tu respiración, porque aparte de que deprime tu sistema nervioso, también relaja tus músculos y eso puede agravar esta respiración, generando apneas y generando una menor oxigenación o saturación de oxígeno. Además, que por el efecto diurético que tiene, al igual que la cafeína, puede ser que a medianoche tengas un despertar porque tengas que ir al baño a orinar. Por eso es que no es recomendable tomarlo durante la noche, porque puede generar estos efectos a nivel de tu calidad de sueño. Así que creo que por aquí vamos a dejar ya los consejos, creo que son bastantes. Empieza a escoger, no quieras hacerlos todos, identifica cuál es el que mejor se puede adaptar a ti, al problema que tú estás teniendo, empieza a hacerlo y ten en cuenta que generar un nuevo hábito es de constancia. No va a ser de la noche a la mañana, pero si eres constante y tienes esa disciplina, para ti vas a obtener el beneficio de tener un buen sueño profundo. Muchas gracias. Y dejamos el espacio para preguntas. Me imagino que habrán. Muchas gracias, doctor, muy amable. Sí, hoy tenemos bastantes preguntas. Bueno, hay tiempito todavía. Sí. Nos preguntan por acá, voy a unir dos preguntas porque tiene que ver una con otra y pues es la misma seguidora. Esta seguidora nos comenta que por el trabajo que su esposo tiene un horario muy diferente al que la mayoría tenemos. Entonces dice, ¿hay alguna forma de regular el abuso en horarios de desvelo? Por ejemplo, un ejemplo, guardias de seguridad que hacen turnos de hasta 72 horas. Sí, esto pasa mucho en personas que trabajan a veces en seguridad o también, bueno, hay otras profesiones que también hacen turnos así muy largos. Mira, yo creo que ahí vale mucho la pena. Obviamente aquí hemos dado muchos consejos de cómo mejorar la calidad de sueño. Puede empezar a hacer siestas. Si es posible hacer siestas de 90 minutos, van a ser mucho más reparadoras porque atraviesa todo el ciclo, incluyendo la fase del sueño profundo, que puede ayudarle a reparar y a tener un poquito más de beneficio. Sin embargo, todo ese sueño que está perdiendo, como lo he mencionado, esa deuda de sueño, no la va a recuperar jamás. Creo que ahí vale mucho la pena empezar a tomar en cuenta o ser muy consciente de decir, o considerar, mejor dicho, el cambiar de trabajo, porque en algún momento sí que va a afectar tanto su salud, como lo mencionaba desde el principio de la plática, física, mental y emocional, en ese orden. Si por el momento no ha llegado a las consecuencias físicas,
todavía se puede dar un tiempito, pero si ya llega a que el cuerpo está deteriorado, que se siente cansado todo el tiempo, que está irritable, que es muy respondón, que se está durmiendo en todos lados, entonces que se le olvidan las cosas, entonces quiere decir que su cuerpo ya se está viendo afectado y será mejor entonces empezar a implementar estas prácticas y considerar un cambio de trabajo. Porque hay muchas personas que dicen es que yo soy más nocturno. No es cierto, existe algo que se llaman cronotipos. Y el cronotipo simplemente te dice en qué momento del día pues tu mente es como más activa o en qué momento del día tú deberías resolver los problemas más difíciles. Hay personas que son más matutinas, otras que son más de la tarde, otras que son más nocturnas, pero eso no quiere decir que durante la noche, muchas personas prefieren la noche porque es muy silenciosa o ni modo porque les toca trabajar, entonces empiezan a hacer un hábito y se empiezan a acostumbrar y creen que son nocturnas, pero en realidad no. A menos que fuéramos búhos, tendríamos esa capacidad de trabajar bien normalmente durante la noche. Lo que sucede es que son malos hábitos que los volvemos algo común o lo normalizamos en nuestra vida, pero a la larga no estamos hechos para eso. Nuestro ciclo circadiano, como lo acabo de mencionar, deberíamos respetar o utilizarlo a nuestro favor, haciendo que a las 2 de la mañana sea la mitad de tu sueño. Si no puedes por el trabajo, busca implementar algunas de estas prácticas y te recomendaría sí considerar buscar un cambio de horario en tu trabajo o cambiar de trabajo. Muchas gracias, doctor. Hay otra consulta aquí también un poquito relacionada. Dice, mi esposo se despierta por su trabajo a las 3 de la mañana. ¿A qué hora sería ideal que debería ir a dormir? Duerme en las tardes, pero cada vez está más cansado. Vamos a ver, se despierta a las 3 de la mañana, a las 7 de la noche. Entre 6 y 7 de la noche debería irse a dormir. ¿Para qué? Para poder lograr, aunque no va acorde al ciclo circadiano, pero al menos lograr 5 o 6 ciclos de sueño que por lo menos le va a ayudar a repararse en ese tiempo. Entonces esa sería la hora ideal. Me llama la atención cómo preguntan por sus esposos. Sí. Qué bueno que se preocupen por ellos. Nos preguntan por acá, ¿despertarse varios días seguidos a las 3 de la mañana puede ser por exceso de cortisol? Sí, exceso de cortisol, eso quiere decir que tus ondas cerebrales están muy activas. ¿Qué podrías hacer al respecto? En tu caso sí podríamos ayudarnos con suplementos de melatonina, con suplementos de adaptógenos y algunas de estas prácticas como implementar ejercicio, especialmente caminatas en la noche o ejercicios de fuerza durante la tarde. No os recomiendo ejercicios de fuerza en la noche porque tienden a aumentar también un poquito tu actividad. Entonces al menos unas 3 horas antes de dormirte podrías hacer ejercicios de fuerza. E implementar un poquito de mindfulness o ejercicios de respiración y definitivamente si es necesario para ti encontrar cuál es esa causa que te mantiene preocupada, que te mantiene en simpático activo, es decir, en alerta, que hace que tu cortisol se mantenga elevado y te genere estos despertares. Ahora, si por el momento te estás despertando a las 3 de la mañana, aprovecha como yo lo hice. ¿Cuáles son los pensamientos que tienes a esa hora? Te aseguro que son muy distintos a los que tienes durante el día y anótalos y después te vas a dormir. Muchas gracias, doctor. Nos consultan acá si nos puede recomendar alguna literatura que ayude en relación al sueño. Mira, este libro, me recuerdo que se llama ¿Por qué dormimos? Te mentiría, pero puedes buscarlo así, no me recuerdo bien el nombre, pero creo que ese sería un buen libro. Y ayer mencioné también otro que se llama Amar lo que es. Este no está enfocado en el sueño como tal, está enfocado a cómo hacer de tu vida algo mucho más placentero. Y si durante el estrés diurno lo logras manejar bien, tu calidad de sueño se va a ver afectada de una manera positiva. Entonces creo que esos libros podría recomendarte por ahora, o si no puedes empezar a buscar algunos podcasts. Hay un doctor que se llama Andrew Huberman y con él sus podcasts son en inglés, pero puedes buscar ahí algo relacionado con el sueño. Sus podcasts es pura ciencia que te lo explica de una forma muy sencilla para que lo puedas entender y poner en práctica. De hecho, he aprendido todo lo que he practicado hoy, lo he aprendido mucho de él. Muchas gracias, doctor. La siguiente consulta dice, si una persona trabaja de noche, ¿a qué hora sería ideal para hacer ejercicio? Si trabaja de noche, te diría que después de dormir en la mañana. ¿Por qué? Porque necesitas obviamente reponerte. Y una vez ya te has repuesto, incluso podría decirte que fuera antes de ir a trabajar, porque podría ayudarte a aumentar un poco tu energía. Obviamente que no sea un ejercicio tan
tan fuerte que le consuma su energía, que a la hora de estar en el trabajo, en lugar de estar con energía, vaya a estar cansado porque su cuerpo necesita reponerse. Obviamente para esto ya necesita tener una rutina en la que respeta su hora de sueño, incluso cuando duerme en la mañana. Tratar siempre cuando me refiero a respetar el sueño, es que sea siempre un horario constante y la misma cantidad de horas, que no sean menos de 7 horas al día. Gracias, doctor. ¿Las horas de sueño para bebés, niños, adolescentes es diferente? ¿Cuánto tiempo es recomendado? Sí, de hecho, a ver, lo vamos a poner creo que lo teníamos en las primeras diapositivas. Te lo voy a poner ahí para que lo puedas ver, le tomes una captura de pantalla, pero sí, aquí está. Los bebés necesitan hasta 16 horas, bebés pequeños, y conforme vamos aumentando la edad, va disminuyendo la cantidad de horas. Ahí puedes ver, ahí también mencionabas desde bebés y adolescentes, los adolescentes entre 8 y 10 horas, pero también mencionaba que por un efecto fisiológico de estímulos hormonales, por lo general los adolescentes y en especial los hombres tienden a ser un poquito más dormilones que las mujeres. Entonces, que duerman un poquito más de 10 horas, pues estaría bastante bien. Yo me recuerdo que cuando era adolescente, mi récord de dormir de corrido, bueno, no de corrido, con algunos despertares, fue de 16 horas y yo me sentía muy orgulloso. Ahora digo, uy, extraño esa época. Quisiera dormir al menos unas 8 horas al día, pero sí se puede. Gracias, doctor. Nos consulta aquí alguien: yo estoy padeciendo ansiedad hace casi 2 años y me da mucho dolor de espalda, dolor de cabeza. Me despertaba a las 3 de la mañana y muy asustada, a veces no podía respirar. ¿Algún consejo? Mira, obviamente aquí el consejo no va tanto dirigido a mejorar tu sueño, porque lo que está afectando tu sueño es la ansiedad como tal. En ese caso sí te recomendaría, ya por lo que estás diciendo, que sí vayas a terapia. ¿Por qué? Porque te vas a dar cuenta qué es lo que te está generando ansiedad. Una vez tratas el tema de la ansiedad, tu cuerpo ya puede finalmente relajarse. Nuestro sistema nervioso, que funciona de forma automática, se llama sistema nervioso autónomo. Tiene el sistema simpático y el parasimpático, que es el del estrés o alerta y el de la relajación. Tú tienes activo durante muchísimo tiempo, de manera prolongada. ¿Qué quiere decir esto? Que tienes un cortisol muy alto todo el tiempo. Quiere decir que todo tu cuerpo está inflamado. Estoy seguro, no me lo has dicho, pero solo por lo que me has comentado en tu comentario, estoy seguro que más de algún problema tienes, aparte de los dolores de cabeza y dolores musculares, que esos son algunos síntomas que pueden aparecer por el estrés o por la ansiedad. Pero también vas a tener, obviamente, ya problemas de insomnio, problemas gastrointestinales, incluso puedes estar llegando a problemas de comportamiento alimentario. Entonces, ¿qué te diría? Sí, puedes empezar a hacer algunos de los consejos que hemos compartido aquí, pero lo más importante creo que sería en tu caso que sí vayas a terapia para ver qué es lo que en realidad te está generando esa ansiedad. Creo que sí, una vez, porque de nada, a ver, por ejemplo, de nada serviría que te diéramos pastillas para que logres dormir si a la larga lo que está causando el problema no lo ha solucionado. Es como el ejemplo de si en el tablero de mi carro aparece una alarma, sería tonto que yo venga y lo tape y siga manejando, porque eso no soluciona absolutamente nada. Tengo que detenerme e ir a buscar qué es lo que está mal, arreglarlo, para poder seguir conduciendo más adelante. Lo mismo pasa contigo y la ansiedad. No sería correcto darte pastillas o medicamentos para el estrés y la ansiedad, porque eso sería prácticamente tapar lo que en realidad deberías hacerte responsable, que es la ansiedad. Muchas gracias, doctor. Pues ya se dieron varios consejos, pero creo que por ser del área médica, de repente hay un consejo adicional para nuestra seguidora. Dice: buenas noches, ¿de qué forma podemos las enfermeras que hacemos turnos de 12 o 24 horas combatir el cansancio laboral y emocional? Mira, en el tema de las enfermeras es bien complicado porque tienen unos turnos. Imagínate, yo empecé en la carrera a nivel hospitalario en el 2006 para acá y no entiendo sus turnos. Es bien complicado, porque a veces un día turnan en la mañana, otro día turnan en la tarde, al otro turnan en la noche, después tienen libre y entre ellos tienen varios trabajos. Entonces hoy tengo de mañana aquí, pero en la noche en otro hospital. Entonces es como mucha desorganización. ¿Qué te diría, qué consejo te podría dar? Trata de organizar. Obviamente muchas veces es muy fácil decir, no, tienes que dejar un trabajo, pero muchas veces no se puede. Entonces tienes que tener ya un horario establecido, y con el horario establecido que tienes de tus turnos,
busca los periodos libres y ahí es donde puedes implementar algunos de los hábitos que hemos mencionado aquí. Entonces, no tenemos más de 24 horas al día. Busca los periodos que tienes libre o los que tienes disponibles para dormir y entonces ahí puedes implementar todos los consejos que hemos platicado aquí. Eso es en cuanto a la parte de sueño y la parte física. Y en cuanto al tema emocional, si sientes que te sientes ya ahogada o que estás como que hasta arriba de problemas emocionales y no sabes qué hacer, sí te recomendaría ir a terapia. Es algo que te va a ayudar a sentir muchísimo mejor. De hecho, yo por eso, cuando empecé con el tema del estrés, fue precisamente porque antes yo era un médico meramente tradicional, que llegaba una persona con un problema, lo examinaba, le hacía todas las preguntas, luego, bueno, una receta, tome y vaya a comprar su medicamento. Se iba prácticamente con la misma cara que llegó, pero con una receta en la mano. Y a mí me quedaba la sensación de, aquí hace falta algo, necesitamos poder hacer algo para que las personas desde que salen de la puerta de la clínica ya se vayan sintiendo mejor, y por eso me dediqué al tema del estrés. Y te puedo asegurar, ya sea conmigo o con un psicólogo, que desde la primera consulta vas a empezar a darte cuenta de cosas que no te habías dado cuenta antes, y ahí puedes encontrar una luz de por dónde caminar y empezar a cambiar o empezar a equilibrar toda tu vida emocional. Entonces creo que eso sería lo que podría decirte en cuanto al gremio de enfermería. Muchas gracias, doctor, muy amable. Otra consulta por acá dice, ¿el dormirse muy tarde puede generar mucho dolor de cabeza? Entre otros. Hemos mencionado que el día de... Bueno, eso lo mencioné ayer. Si no han visto la conferencia ayer, vayan a verla, ahí está grabada. Pero mencionaba que el estrés es una respuesta que tiene tu cuerpo inespecífica ante algún estímulo. El estímulo en este caso sería el no dormir adecuadamente, dormirte muy tarde, dormir menos horas, quiere decir que no estás reponiéndote adecuadamente. Todo tu cuerpo está inflamado. Y la respuesta inespecífica a la que se refiere el estrés, en tu caso es dolor de cabeza. La persona anteriormente que me comentaba dolor de cabeza, dolores de espalda, también podríamos ponernos un poquito emocionales para ir a buscar por qué a unas personas les da dolor de cabeza, a otras les da dolores musculares, a otras les da problemas gastrointestinales. Y todo tiene que ver con la interpretación que tienes del estímulo. Por ejemplo, si hay dolor de cabeza, quiere decir, piénsalo de una forma muy sencilla. ¿Para qué te sirve la cabeza? Para pensar. Bueno, entonces, ¿qué pensamiento tienes que estás rumiando y dándole vueltas que te está generando ese dolor? Entonces, sí, tómate una pastilla para el dolor, sí, mejora tu sueño, pero sí, tienes que ir a ver qué pasó antes a nivel emocional que hizo que te generara un dolor de cabeza, por ejemplo. Para mí siempre la enfermedad es como el dolor que hace que te llame la atención para que te fijes en ti y no en todo lo demás que te estás fijando. Así que cada vez que aparezca un síntoma, tómate la pastilla o lo que tengas que tomar para mejorar ese síntoma, pero investiga cuándo empezó, este sería el orden, cuándo empezó y qué estaba sucediendo en mi vida, y ahí vas a encontrar qué es lo que en realidad tienes que solucionar. Muchas gracias, doctor, muy amable. Tenemos por acá otra consulta, dice... hubo un estudio donde varias personas permanecieron despiertos 2 días seguidos. ¿Esto afecta de alguna forma permanente las neuronas o existe algún método para recuperar esas horas de sueño perdido? Y adicional a esta, hay un par que están relacionadas, donde consultan si hay alguna relación entre el insomnio o la falta de horas de sueño con demencia. Ok, sí, se relacionan muchísimo. A ver, hablábamos de la neuroplasticidad, que es como en las fases de sueño profundo y las fases de sueño REM hay una mayor neuroplasticidad. ¿Qué quiere decir esto? Que tus neuronas empiezan a generar más espinas dendríticas. Quiere decir que en ese momento la conexión entre neuronas es mucho mayor. Cuando tus neuronas no se conectan, obviamente la actividad que vas a tener a nivel cognitivo va a ser mucho menor. Entonces sí, las personas que hicieron este experimento obviamente tuvieron muchas consecuencias. De hecho, hubo un experimento que hicieron en ver la diferencia de cómo manejaba una persona que había tomado cierta cantidad de alcohol y otras que tenían cierta cantidad de horas de privación de sueño. Hubiéramos podido pensar que manejaba peor la persona que estaba bajo efectos de alcohol, pero no. La persona que está bajo efectos de la privación de sueño tiende a tener un sueño, una forma de conducir
mucho más distorsionada o menos funcional. Entonces, lo menciono a manera de ejemplo. Las personas que hicieron este estudio de 2 días sin dormir, pues lo más seguro, si los hubieran puesto a manejar, hubieran tenido este efecto, pero no es simplemente eso, eso es solo la forma en que lo evidenciaron, pero todo su cuerpo está afectado. Y esas horas de sueño, como lo hemos mencionado, no las va a recuperar jamás. Por esos 2 días que que no durmieron, necesitan 20 días de buen sueño. Si tienen esos 20 días de buen sueño, perfecto. Pero si no los tienen, que es como lo más normal, especialmente para el estilo de vida que tenemos ahora, entonces es imposible prácticamente. Y en cuanto a la demencia, pues sí, definitivamente estás afectando, estás cansando a tu cerebro, no le permites recuperarse. Recuérdate que durante la fase de sueño profundo reparas tejidos y generas nuevas células. Dentro de esto está algo que se llama neurogénesis, que quiere decir generas nuevas neuronas. Entonces no es posible. De hecho, a partir de los 38 o 40 años vamos perdiendo más o menos unas 15,000 neuronas cada día. Porque tenemos millones de neuronas, pero vamos perdiendo esto. Si tomas alcohol, pierdes unas 5,000 neuronas más. Si te estresaste, pierdes 5,000 más. Si no tuviste una buena calidad de sueño, pierdes 10,000 más. Por poner números, ¿verdad? Simplemente es todo aquello que es un mal hábito, empieza a sumar la cantidad de neuronas perdidas en el día a día. Estamos aquí. Entonces, sí, precisamente con esta pérdida de neuronas puedes acelerar un proceso de demencia. Muchas gracias, doctor. También vamos a unir aquí 2 preguntas parecidas. Nos consultan en caso de las personas de tercera edad, ¿cuánto tiempo es recomendable dormir? Y porque también ellos tienen un poquito descontrolado a veces el sueño en el día y noche. Sí, esto obviamente tiene mucho que ver con la actividad física que tienen durante el día. Pero bueno, en ese caso ya empieza a reducirse, ya no son las 7 a 9 horas que necesitamos como adultos, sino que los adultos mayores tienden a tener una necesidad un poquito menor, incluso de horas, que podría ser entre 6 a 8 horas, pero siempre tratando de mantener de lo recomendado entre 4 a 6 ciclos. Entonces, 4 por 90, 9 por 4, ¿cuánto será? 27, 32, hagan la cuenta ustedes, yo no puedo hacer números. Pero multiplica 90 minutos por 4, que es lo mínimo que deberían dormir, y eso es la cantidad de minutos, divídelo entre 60 y te da la cantidad de horas que debería dormir un adulto mayor. Gracias, doctor. Y por último tenemos acá que están con la expectativa y curiosidad que ayer mencionó sobre el magnesio, que si nos puede platicar un poquito más sobre cuándo consumirlo, qué tipo y qué cantidades. Sí, especialmente para este tipo de padecimientos es el trionato de magnesio. Ese es el que podría ayudarte porque obviamente va a ayudar a relajarte un poquito más y esa relajación va a favorecer también a tu calidad de sueño. Entonces es un suplemento que también se utiliza en personas que tienen insomnio, aparte de la melatonina, que la melatonina también vamos a hablar un poquito de, no es que la melatonina te la tomes y ay, me dio mucho sueño, eso podríamos decir que es un efecto placebo. Lo que hace la melatonina es prepararte, es decir, la melatonina está activa especialmente en tu fase de transición o en tu fase de conciliación, porque ya vino desde antes preparándote para llegar a las fases del sueño. Entonces la melatonina sí que puede ayudarte, pero no es como que te tomes una benzodiazepina, que te la tomes y automáticamente te da sueño. Eso no es así, puede ser simplemente un ejemplo, un efecto placebo. Y los adaptógenos, bueno, los adaptógenos ya lo mencioné, la ashwagandha, la rodiola, que podrían ser, lo que hacen es disminuir los niveles de cortisol, entonces tampoco es que te dé una sensación de sueño, de tranquilidad, sino que disminuye los niveles de cortisol, eso disminuye la inflamación en tu cuerpo y eso va a hacer que tú te sientas a nivel general mejor. Qué bueno que estuvieron en la plática de ayer. Sí, están ahí. Y ahora vamos a mostrar les muestro el journal. Sí, doctor, solo si quiere damos paso a la última pregunta que acaba de entrar. Y así mostramos la agenda. La última pregunta dice, ¿por qué cuando ponen anestesia afecta el sueño? A ver, esa pregunta. Luego de una anestesia. Bueno, porque obviamente los anestésicos lo que hacen es disminuir tu nivel de conciencia. Es un proceso. Aparte que te dan analgesia, muchas veces si es anestesia general, te ponen medicamentos como para relajar los músculos y otros obviamente para perder la conciencia. Entonces, cuando tú te despiertas de la anestesia, no quiere decir que ya
se metabolizó o ya se excretó todo el medicamento, sino que pasa todavía un cierto tiempo. Ahora, si después de la anestesia quedas días que tienes todavía sueño, esto ya no tiene que ver con la anestesia, ya tiene que ver con consecuencias de un mal sueño que viene desde antes. Muchas gracias, doctor, muy amable. Vamos a poner ahorita en pantalla las redes sociales para que nuestros seguidores puedan seguirlo por acá si aún no lo siguen, porque hay pues mucha información importante que el doctor nos comparte por ese medio. Y si nos puede platicar un poquito más, doctor, sobre pues este regalo que vamos a tener con la rifa a nuestros seguidores que llenen el formulario, que estén participando activamente aquí en el chat. Nos va a platicar un poquito más el doctor respecto a la agenda. Perfecto. De hecho, es un regalazo que les va a dar Qualifarm a la persona que se lo gane. Miren, el empaque es como muy lindo. Así se los van a entregar. Pero ahora, para que lo puedan ver, creo que no quieren ver el empaque, quieren ver qué es lo que tiene adentro. A ver. Entonces, esta es la portada, que tampoco la quieren ver, pero bueno, llama la atención. El contenido, pues obviamente hay una bienvenida y todo lo que van a encontrar adentro. Está la carta de bienvenida en donde les explico un poquito sobre cuál es el objetivo del journal, que obviamente es mejorar tu manejo de estrés. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de diferentes acciones. Por eso después viene una parte de las instrucciones de cómo es que funciona cada una de las partes del journal. Luego hay un listado de hábitos que están, no sé si se puede ver ahí, me voy a parar para que lo vean. Bueno, hay un listado de hábitos que, como pueden ver, es bastante extenso. Y entonces en cómo funciona, yo les voy contando cómo llevarlo a cabo, cómo poder ir incluyendo en su vida estos hábitos. Y ustedes van decidiendo este sí lo quiero, este no lo quiero. Y esto obviamente tiene una base científica de estudios que han hecho de cómo poder incluir nuevos hábitos en la vida, que muchas veces dicen que debería ser de uno en uno porque es más fácil, pero no es cierto. Aquí te explico yo cómo es, no es de uno en uno. Hay una parte en donde puedes escribir, porque a muchas personas les gusta escribir sus pensamientos o sus ideas. Tiene su planificador mensual. Luego, todos los meses, esto creo que es algo muy importante, tiene una meta del mes, es decir, ¿cuál es tu intención para este mes? Ya vamos a la mitad de noviembre. ¿Cuál es la intención que tenías tú cuando empezaste este mes? ¿Era simplemente terminarlo porque ya quiero que sea diciembre y que llegue Navidad? ¿O tenías algún objetivo en especial? Entonces, esto te ayuda a generar una intención para cada mes. ¿Qué quiero mes? ¿A qué te comprometes? Aquí tú firmas. El hecho de una firma aquí te ayuda muchísimo a comprometerte con algo. Entonces tú te comprometes aquí a tu intención y firmas cada mes. Hay una parte de presupuesto que es una de las cosas que más estrés tienden a generar. Y luego todos los días hay una parte en donde priorizas qué vas a hacer por ti hoy. Ayer compartía un ejercicio de los me gusta, que haces un listado de las cosas que te gustan y lo vas incluyendo en tu agenda aquí. Ejercicios de gratitud, que también te explico cómo. No es simplemente decir, hoy agradezco por la vida, agradezco por la familia, sino vamos a ir un poquito más en este ejemplo, ahí estamos para acá ahora. Ok. Bueno, entonces esa es la idea, ¿no? De hacer un agradecimiento de qué me agradezco a mí mismo. A ver, hoy me agradezco ahí está. Aquí. Hoy me agradezco, por ejemplo, que controlé mejor mi estrés. Hoy agradezco que hoy sí hice ejercicio. Hoy me agradezco que me fui a dormir a las 10 de la noche. Creo que eso podría ser uno de los ejercicios, y aquí hay un medidor de estrés que tú lo vas haciendo día a día. Y obviamente aquí la parte para escribir lo que tienes que hacer, que ya funciona pues meramente como tu agenda. Y al final, esta es una parte muy bonita, creo que es lo que caracteriza a este journal, a diferencia de los del años pasados, que hay una sección de ejercicios de crecimiento personal. Y entonces dentro de estos ejercicios hay algunos ejercicios que te ayudan me pierdo yo aquí en la cámara, a trabajar el tema de las identidades, que vayas descubriendo un poquito más quién eres tú, qué te gusta, qué quieres, el tema de valores, qué valores quieres incluir en tu vida, los pendientes, que ayer compartí con ustedes este ejercicio, las cosas que me molestan,
Y obviamente después preguntarte, bueno, esto me molesta, ¿por qué? Y aquí está todo el ejercicio, aquí te voy guiando. ¿Para qué cosas soy bueno? Muchas veces no nos damos crédito, entonces aquí te ayudo a investigar para qué eres bueno, quién quieres ser, es decir, empiezas a diseñar tu vida, qué es lo que quieres lograr, qué tan libre eres. Te tengo un ejercicio que se llama Ventana de Johari, que lo pueden buscar también si no lo quieren hacer aquí. Y finalmente, un ejercicio que le llamé salvavidas antiestrés. Quiere decir este ejercicio, en los momentos que tengas mucho estrés, haces este ejercicio, inmediatamente te va a ayudar a controlar ese estrés. Así que si se dan cuenta, es una herramienta que ha sido pensada para ayudarte durante todo un año a que seas un maestro en gestión del estrés. Así que qué regalazo el que les va a dar Qualifarm a la persona que se lo gane. Muchas gracias, doctor, muy amable. Agradecemos por esa conferencia tan interesante que tuvimos el día de hoy. Como dice, pues es un regalo muy especial que queremos hacerle llegar aquí al ganador. Los invitamos a llenar el formulario que se encuentra fijado en el área de chats. Y nuevamente, doctor, agradecemos muchísimo por su intervención. Hay aquí muchos saludos y pues felicitando por tan excelente conferencia. Tenemos una seguidora acá, Mirna Lucrecia de Morales. Ah, ya escuchó su historia. Ya vio su historia. Mi mamá. Un saludo a mi mamá. Me manda saludos también por acá. Pero sí, de verdad le agradecemos muchísimo porque sabemos que todos estos consejos van a ser de utilidad para nuestros seguidores, ¿verdad? Es un tema bastante interesante y creo que actualmente pues ha cobrado mucho auge, ¿verdad? Así que le agradecemos mucho ahí por todos los... Muchísimas gracias por la invitación nuevamente y que sea de mucha utilidad. Excelente. Y a seguir adelante. Muchas gracias. ¿Algunas palabras adicionales finales que nos pueda dar, doctor? Pues más que todo agradecerles por estar aquí y que no tengan ninguna pena en que si tienen alguna duda, un comentario o si quieren consultarme, contacten a través de las redes sociales que ya se las habían puesto anteriormente. Con todo gusto, yo personalmente respondo mis redes sociales por ahora, así que hay que aprovechar. Con mucho gusto estaré ahí pendiente de ustedes. Muchas gracias, doctor, muy amable. Y a todos nuestros seguidores les invitamos a seguir nuestro blog www.somosalud.info, donde van a encontrar diferentes artículos interesantes. Y les recordamos que tenemos una segunda conferencia, fin de año y depresión, con licenciada Karin García, así que los esperamos a las 7 en punto. Para dar inicio a esta nueva conferencia. Así que los invitamos a entrar nuevamente a nuestra página a esa hora para que puedan escuchar esta interesante conferencia que tendremos también. Muchas gracias nuevamente, doctor. Feliz noche.